tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy dos temas, mucha actualidad, uno de carácter histórico, pero con repercusiones obviamente en el presente, que es la fundación, recordada días atrás, del Partido Liberal, una de las dos fuerzas políticas tradicionales más importantes del país, que acaba de cumplir nada más y nada menos que 138 años en circunstancias complicadas. Y vamos a hablar de este tema enseguida. Y también después, en el segundo bloque, de la situación energética del país. Un tema que causa inquietud, por decirlo menos, dado que no se conoce una estrategia clara de cuáles son las medidas que se tomarían en el corto plazo para no llegar al año 2030, 2031, cuando se cerraría esta ventana que hoy está abierta, que hace de nuestro país un país con excedente de energía. ¿Cómo llegamos en circunstancias favorables como para que sigamos siendo un país con disposición de energía, con posibilidades de avanzar en materia de crecimiento y desarrollo? Ya nos metemos al primer tema, situación del liberalismo, pero vamos a hablar también un poco de historia con una de las personas más representativas del liberalismo paraguayo, muy respetada, por cierto, Julio César Yoyito Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yoyito? Muy bien. Muy buenas noches, Benjamín, y a la audiencia. Bien, gracias a Dios. Con algunos achaques, como hablábamos fuera de cámara, estoy con 74 años, siempre se presentan, pero en líneas generales, gracias a Dios, bien, bien. Un pibe. A esta altura del campeonato estábamos hablando de las expectativas de vida, todavía obviamente de manera desigual, pero hay gente que vive muchísimo tiempo, cada vez son más los que tienen larga vida. 74 años no es, sos un cachorro todavía. Sí, claro. Estábamos hablando, un dirigente histórico también del liberalismo, Beto González, casado con... Beto. Claro, Beto. 97 años. 97 años. Y Papucho, 90. Papucho Laíno, el 8 de julio pasado, acaba de cumplir 90 años, efectivamente. Y el liberalismo, 138. Se funda en circunstancias muy complicadas en el país, en la posguerra, 1887, y siempre persistió la discusión sobre si el liberalismo era propiedad exclusiva del Partido Liberal o si como ideología no estaba también presente en la otra fuerza política, que era el coloradismo, Yoyito. Mira, yo siempre suelo tener este intercambio sobre este tema. En primer lugar, en mi casa, con mis hermanos, somos 6 varones, y discutimos este tema puntual que tocas. Y después también con otros amigos. Hay que reconocer que la otra fracción que iba a ir surgiendo, que comienza según Paul Lewis, analista norteamericano, con los personalismos, después se extienden a los grupos y después se constituyen en partidos políticos, estaba la figura de Bernardino Caballero. Y Bernardino Caballero, sin lugar a dudas, representaba como el hombre que estuvo con López hasta el final, con sus errores y aciertos de Caballero, en especial como gobernante, pero como militar y combatiente de la guerra de la Triple Alianza, yo no tengo ninguna timidez en decir fue un héroe de la guerra. Él peleó la guerra los 6 años, 5 años y medio, y después como gobernante, repito, con sus errores y aciertos. Y en la otra fracción estaba el grupo donde predominaba más la idea liberal, y donde dan sus primeros pasos los de CUT, que después se va al Partido Colorado y es el mentor programático. Así mismo. Del ideario programa del Partido Colorado, que es un ideario liberal, diríamos. Pero allí surge rápidamente la figura de Báez.
Ya fue fundador del partido en el acta del 2 y del 10 de julio de 1887, que tenía ese liberalismo individualista, manchesteriano. Laissez-fairista. Manchesteriano. Si bien reconocía la justicia social cuando fue presidente de la República en su mensaje de 1906, tenía sus diferencias con algunos que estaban en la otra, como Alón, por ejemplo. Por eso cuando se nombran en el partido 3 nombres para hacer el acta fundacional del partido, lo que sería la partida de nacimiento legal del partido, Pedro P. Caballero y José Zacarías Camino, el hijo de Luis Camino, el último ministro de Relaciones Exteriores de López, abogado y médico, uno de los mejores preparados de su época, opinan por un acta fundacional moderada, moderada, el de mantener la diferencia por el grupo que venía gobernando el país, que era el grupo que comienza con, diríamos, Juan Vigil, después continúa con Cándido Bareiro, y ahí ya aparece Caballero. Cuando muere Cándido Bareiro el 4 de septiembre de 1880, le reemplaza a Caballero, y el vicepresidente era Adolfo Saguier. Él tendría que haber sido el que le reemplazaba, pero claro, Caballero habrá dicho, no, hágase, ahora ya me toca a mí, viejo. Y entonces fue Caballero el presidente de la República. Cándido Bareiro vivía ahí enfrente de lo que era la vieja Riojana. Sí, sí. Ese negocio, ahí enfrente. Vivía. Palma. Ahí muere Cándido Bareiro. Y Palma y Diegueros. Ahí se suceden las distintas tendencias dentro del liberalismo, y el otro era Alón, que decía, ellos dos una posición moderada, diríamos, y Alón decía en síntesis, hay que pedirle a esta gente que gobierne que cambie. Y si no cambia, Toñe Yurupo que hablen las armas. Asustaron a un grupo de gente. Entonces siempre dentro del partido sucedieron esas líneas que hasta ahora en la actualidad, evidentemente, nadie habla de una revolución armada, pero existen marcadas diferencias. Y lo que agradezco en tu pregunta, Benjamín, es para hacer una aclaración muy importante. Muchísima gente, en primer lugar, cree que el 18 de octubre es la fundación y no el 10 de julio, pero poco a poco la gente, y gracias a ustedes, los periodistas, que recuerdan la fecha y el motivo de hablar un 10 de julio, fundación del partido. Pero muchos creen que la fundación se hizo en Villarrica y no fue Villarrica. La fundación fue en Asunción. Podríamos decir, que puede servir como ejemplo, de que en Villarrica se gestó, o sea, lo que iba a ser el liberalismo, diríamos, porque no le eché el ejemplo, una mujer quedó embarazada en Villarrica. Y luego el alumbramiento, el nacimiento, sucede en Asunción. Lo que pasa, Benjamín Livieres y teleaudiencia, es de que la reunión preliminar al 10 de julio se hace el 26 de junio, cuando los que vinieron presos de la elección del 12 de junio en Villarrica se reúnen en la calle Villarrica. En la calle Villarrica, hoy calle Presidente Manuel Franco. Entiendo. Esa era la calle Villarrica, era la casa de Antonio Taboada. Entonces allí, por eso. Ahora, Yoyito, el liberalismo, ya con el solo hecho de mencionar la fecha de fundación, uno puede concluir que tiene una larguísima historia en donde estas líneas que mencionás siempre estuvieron presentes, pero también tiene una característica distinta al coloradismo en cómo administrar sus crisis.
las crisis en el liberalismo fueron más bien centrífugas, dieron lugar a rupturas, divisiones, desprendimientos. En el coloradismo, por lo menos en lo que va de la etapa democrática sobre todo, y antes también, durante más tiempo, fue más centrípeta la crisis del liberalismo y centrífuga la crisis del PLRA, del coloradismo, exactamente al revés. El tema es que unos desprenden fuerzas y otros las retienen aún en condiciones de crisis. Y hoy llegamos, 138 años después, y casi 50 años de fundación del PLRA como la continuación del liberalismo, a una situación del centro democrático, un momento de divisiones internas muy pronunciadas. ¿Tienen que ver con esas líneas históricas? No tienen que ver con esas líneas históricas. Puede producirse una ruptura del PLRA, que se desprendan corrientes y constituyan otro partido. ¿Cómo ves la situación de tu partido después de tanto tiempo de haberse fundado? Las peleas en el liberalismo, vamos a ir un poquitito más hacia atrás, siempre se producen porque en el liberalismo siempre estuvo fuerte la tendencia de decir no al manus militaris, que siempre se utilizaban. El que tenía el mando de los cuarteles era el que ejercía el poder, ¿verdad? Así es claro. Eso se da podría ser también ya Benigno Ferreira, el 2 de julio de 1908, el golpe, si bien lo hace un propio militar, ¿verdad? Que no le podía echar el obispo de Asunción. Albino Jara, la fracción radical del partido se opone a Jara, y esa incertidumbre gubernamental en las revoluciones del 11, del 12, pero siempre en contra de los militares, en este caso contra Albino Jara. Después viene la revolución del 22 y 23, donde estaba esa era una pelea entre los radicales solo, no tenían nada que ver los cívicos, los radicales, donde Eduardo Scher acaudilla una posición radical exigiéndole tales y tales cosas a Góngora, pero acompañado por Adolfo Chirife, que era militar, comandante de la región militar de Paraguarí. Entonces, el partido siempre estuvo en esa tendencia. Y siempre decía de que a los militares había que echarle, no había otra cosa, echarle a balazo, que es lo que cumple Rodríguez, Benjamín, 30 años después de lo que hicieron los compañeros del Alón en diciembre de 1958, el 2 de diciembre, con el desembarco en Itapúa y en Alto Paraná, los que estaban en el movimiento 14 de mayo. 14 de mayo. Eso hace 30 años después, Rodríguez para echarle a Stroessner. Las tendencias que yo veo hoy, como me está hablando de hoy en el partido, yo veo que son más bien tendencias que pueden ser personalizadas o de equipos grupales, pero no hay una gran diferencia sustancial en la forma de pensar. Yo creo que cualquier grupo del partido, pienso, o le llamaba al grupo de Tigarribi actual, que está con el nuevo liberalismo, con Alcides Rivero para presidente del directorio, o le llamaba a Salim Busarquis, o a Eber Villal, o a Nakayama, le cuento también como cualquiera de ellos, o al mismo Dionisio Amarilla, y te van a decir que ellos piensan de que tiene que existir las libertades individuales propias de un liberalismo, el respeto a la propiedad privada, que tiene que haber principios democráticos, igualdad. Hay una mayoría, evidentemente, pero la minoría también tiene que participar en cuanto se pueda en el gobierno, y la justicia social. Todos te van a pensar igual, pero hay diferencias en los liderazgos personales, porque lo que falta para mí lo que falta
es un diálogo. Yo creo que en este país se tiene que imponer, don Benjamín Livieres, una política de diálogo. En este caso, como hacer la pregunta, hoy, este domingo a la noche, me decís, ¿qué tendría que hacerse en el Partido Liberal? El presidente del partido llamarle a los líderes y dialogar. Y a nivel nacional, el presidente de la República, el señor Peña, llamarle al señor Cartes, presidente del Partido Colorado, al presidente del Partido Liberal, el señor Fleita, al presidente de Patria Querida, al presidente de País Solidario, al presidente de Yo Creo, al presidente de Cruzada Nacional, el doctor Cubas, paraguayo Cubas, y dialogar y ver qué es lo que se puede hacer para solucionar esto. Churchill conducía a su pueblo en la guerra, pero él le tenía cerquísimo a la gente del Partido Laborista. Claro. En los Estados Unidos, Nixon fue a hablar con Mao Zedong. El viejo Juan Domingo Perón, caudillo del Movimiento Nacional Justicialista, habló varias veces con Ricardo Balbín. Hay que dialogar, eso hace falta. Yuyito, decime una cosa, porque que tal vez esté también en la base de muchos problemas que tiene el PLRA, que es, o el liberalismo paraguayo, que es desde hace mucho tiempo no ejercer el poder político. Lo hizo hasta el año 40 en el siglo pasado. Y del año 40 del siglo pasado, estamos por cumplir dentro de poco 100 años de aquello, 85 años, durante 85 años estuvo solamente 2 veces en la vicepresidencia, en este siglo. Con vos, que fuiste electo, con tu hermano Federico, que fue vicepresidente, después asumió la presidencia. ¿Qué explica esa dificultad tan grande por parte del liberalismo de disputar y conquistar el poder político por vía electoral? Ya sabemos, la etapa de la dictadura la podemos dejar al costado, pero otra vez van 30 y tantos años de democracia y sin embargo no pudo acceder al poder propiamente por vía de sus candidatos a la presidencia. Bueno, Yuyito, son 138 años que transcurrieron desde la fundación, 138 desde que se fundó el Centro Democrático, que dio pie al inicio del liberalismo como corriente política en nuestro país. En todo ese tiempo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ejerció por momentos el poder político, hasta el año 1940, más o menos. Se inicia el militarismo en Paraguay, nunca más estuvo en el poder político, cae la dictadura de Stroessner en el año 89, recién con vos vuelve a la vicepresidencia de la República en elecciones, y en el año 2000, y con tu hermano, antes en la vicepresidencia también, que llegó a la presidencia de la República en el año 2012, ¿verdad? Sí, sí. Electos en el 2008. Electo en el 2008 y 2012 en la presidencia de la República después de la salida de la destitución de Fernando Lugo. ¿Cómo se explica esta realidad que hace que el Partido Liberal haya ejercido tan poco tiempo el poder político, particularmente en la etapa democrática? ¿Cuál es tu interpretación de eso? Yo creería que tiene que ver también algo un poco en la historia rápida que hemos analizado. Y si bien el Partido Colorado ha tenido también sus divisiones, en aquella época en que decía fines del siglo XX y inicio del siglo XX, los que participaban o no, en los abstencionistas e infiltristas, un poco de división. Pero siempre el Partido Colorado tuvo un militar que le ponía orden al partido y unificaba, por lo menos al parecer, el pensamiento interno dentro del partido. En cambio, los liberales somos una mezcla de liberales, como el nombre dice, pero también de medio anarquistas. Porque el liberal te dice, pero ahí el
doctor Liviere, presidente del directorio, opinó tal cosa. No, ¿Qué me importa? El doctor Liviere peare un ser liberal, porque yo quiero y tengo que hacer lo que yo creo y quiero. Entonces, lo que más sucede en el partido es que tiene que haber un ordenamiento determinado para algo, una posición en que el directorio recomienda a sus parlamentarios y salen un grupo de diputados, senadores, y dicen, nosotros vamos a hacer esto y totalmente aparte. Y entonces se crean quiebres, heridas, cortes, hay posiciones de distintas facciones que no coinciden con el partido. Y en el 2000 era categoría, cuando nos enfrentábamos al hijo del doctor Argaña, claro, que había asesinado, Carlos Félix, entre paréntesis, una muy buena persona, muy buena persona. Yo creo que el Partido Liberal no iba a llegar si no tenía una alianza. En este caso fue con la lista 2 y se recibió la alianza porque también en ese momento eran perseguidos por el gobierno de ese momento la gente que respondían al liderazgo de Oviedo. Y en el caso que hablabas de Federico, la convención del partido del 17 de junio del 2008 en el Rowing, por unanimidad aceptó la candidatura de un no liberal, así se decía y así se escribía, no liberal científica, pero todos sabíamos que ese era Fernando Lugo, que el pueblo le quería votar a él. Y la lucha en el partido fue entre Carlos Mateo Valmella y Federico por la vicepresidencia. Y lo mismo se está comenzando a hablar ahora porque no sé si hay entre la gente una pérdida, no diría de confianza, pero sus dudas del partido en donde hay mucho enfrentamiento interno. Mucho enfrentamiento interno. Y creo que por eso, lo que te había dicho hace unos minutos atrás, el presidente del Partido Liberal a nivel partidario le tiene que llamar a los líderes, a todos los líderes, aquellos que estuvieron equivocados en tal cosa y aquellos que estuvieron de manera correcta en tal cosa, lo mismo a todos, y escucharle y ver qué se puede hacer para unificar en líneas generales, por lo menos 3, 4, 5 puntos generales de línea donde se coincide. Bueno, el partido camina acá. Y a nivel nacional también, Benjamín, esperamos y sería bueno por todo lo que viene sucediendo. Y eso no te voy a venir a discutir a vos, que caramba, fuera de cámara te preguntaba de las 5 de la mañana estás, me dijiste. Y ahí estás con las noticias y sabes cómo está la salud del país, cómo está la educación, cómo está el aspecto vial, las carreteras del país, la seguridad, las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente de la República le tiene que llamar al presidente del Partido Colorado, al presidente del Partido Liberal, al presidente de Patria Querida, de País Solidario, Federalista, y dialogar también. Ahora, pero te pregunto algo a propósito de eso, porque te pregunto algo a propósito de lo que estás mencionando, porque obviamente el mecanismo del diálogo es esencial en una democracia, en una organización democrática y en un Estado democrático. Pero te pregunto, ¿no crees que además el liberalismo, el PLRA, tiene un problema político no resuelto y por eso no aparece como alternativa? Porque ya se sucedieron muchos líderes. Laíno fue uno de los que estuvo relativamente cerca en su momento. Efraín fue 3 veces candidato a presidente y no llegaron a la presidencia de la República. Fueron sustituidos. Dijeron, no, hay una crisis de liderazgo, fuera líder. Apareció otro, tampoco. Entonces,
no se sigue una inercia política equivocada, un discurso político equivocado. ¿Tiene que haber algún problema que explique esta realidad? Yo creo, sí, indudablemente que puede haber errores, indudablemente, de que puede haber errores en la conducción del partido, no mismo ahora, sino hace tiempo que la gente ve eso. Pero también, mi querido Benjamín, hay que reconocer que el Partido Colorado es el partido del Estado paraguayo. Así es claro. Y eso del Estado paraguayo. O sea que el Ministerio de Salud responde al Partido Colorado, el Ministerio de Educación del Partido Colorado, el Ministerio de Obras Públicas del Partido Colorado. Y ha de tener fácilmente, digo yo, fácilmente, 700.000, 800.000 empleados públicos, no sé cuántos empleados públicos habrán, 250, 300. Sí, un poco más. O sea, el 80%, mejor dicho, el 80% o más de esos 300 o 400.000 empleados públicos son colorados. Me corrijo, no 800.000, el 80%. Y tener el 80%, Benjamín, de 300.000, 8 por 34, son 240, 250, y en cada familia están más o menos 3 o 4, y 3 o 4 por 200 son casi 1 millón de votos que sí o sí tenés. Y eso es difícil. Cierto, no, Sí. Parto de la base de que sí, tenés razón, es una dificultad grande un partido de ese tamaño y de esa estructuración en diversas reparticiones públicas. Pero algo así era el PRI en México. El PRI, y además con glorias políticas muy importantes en su pasado, porque lideró una revolución y cosas por el estilo. Un partido muy grande. Sin embargo, lo derrotaron. Yo voy a cambiar, voy a ser el periodista y yo te iba a preguntar, ¿y qué vos ves? Yo sabes que veo. ¿Qué crees vos que ves que está mal en el Partido Liberal, que hace que este partido pueda ganar intendencia, Así mismo. tenga un buen número de senadores, diputados, pero para la presidencia No llega. ¿qué? Mira, a mí me da la impresión, Sí. obviamente ustedes son los que conocen más la realidad interna del partido. Se vació mucho en sus contenidos políticos y no fue capaz de construir una alternativa política que sea visible para la ciudadanía. Una alternativa superadora de lo que tenemos en la actualidad. Más allá de discursos generales, de contrastar o polemizar sobre las características personales de tal o cual líder colorado del momento. Nos ofreció una alternativa de país y se queda en el rechazo. No, esto está mal, no, esto aquí. La política del no, pero no tiene el sí, el qué hay que hacer como alternativa. Entonces, toda su estrategia fue el anticoloradismo. Y así nomás, evidentemente, no le funciona el discurso. Obviamente, al ser oposición, tiene que tener un discurso contra el oficialismo, pero no se puede limitar a eso. Sí, estoy de acuerdo. Y se limitó a eso. No, Benjamín, estoy plenamente de acuerdo. Es lo que yo te venía diciendo minutos atrás que comenzamos a hablar de este tema. Tenemos que llamarnos al diálogo, un diálogo con respeto, sin necesidad de ofendernos mutuamente, ni ellos a vos, ni vos a ellos. Y por eso la gente es que cuando el liberalismo quizás presente un candidato del partido, la gente se resiste. O sea, la gente que no es colorada, que le va a votar a una alianza, como pasó con Lugo, por ejemplo, que le va a votar a una alianza, le va a costar votarle a un liberal. Y eso, por eso te digo, y te dije y te repito, hasta el hartazgo, lo primero que tiene que hacer dentro del partido es llamarse a un diálogo y analizar en profundidad este tema y tener tu actitud opositor. Decirle al Partido Colorado, al señor Peña, yo creo que usted está equivocado en esto y en esto, respetuosamente. Y si hace las cosas bien, te callás, porque al final de cuentas es su obligación
hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces, darle esa imagen de cambio a la postura es solamente tener una posición de crítica, donde la crítica en muchos casos sirve y vale en este país. Pero en algunos casos creo que se está exagerando. Sí, es así. Y para mí la oposición, el liberalismo primero y la oposición después, tiene que sacar las conclusiones de una política que no fue la que se concretó y se consumó en victorias electorales a lo largo de la etapa democrática. Las dos únicas veces que se llegó al poder político desde la oposición, el PLRA con la candidatura de Tito Franco, recibiendo la adhesión de un segmento del coloradismo, la que venía del oviedismo. Y las elecciones del 2008, en ese caso con un candidato que provenía del coloradismo, aunque no era militante, el señor Fernando Lugo, en dupla, la chapa integrada con un exponente del liberalismo, su hermano Federico. Pero esto tiene que ver con las antinomias que siempre se manejaban en nuestro país: colorado, anticolorado, liberales versus colorados, anticartistas, cartistas en el presente, que construye muy poco y que no le permite a quienes están en las filas de la oposición tener una identidad que sea visibilizada por los electores como una opción de poder. Yoyito, vamos a seguir hablando en otra ocasión. Tenemos que cerrar aquí el programa. Si querés decir algunas palabritas finales. Como mensaje final. Llamarnos los liberales, en primer lugar, a un diálogo que dijimos, o yo sostuve en todo el transcurso del programa de esta noche. A dialogar, a hablar, a ver nuestros problemas. Todos los grupos liberales, con sus errores y aciertos, se deben de llamar a un diálogo, no hacer separación de esto, o esto no pueden estar porque esto hicieron tal cosa, no. Todos, no invitean a y me sabe, y hablar y ver cómo podemos ir solucionando nuestros problemas. Y también llamarnos los paraguayos, repito lo que acabo de decirle a Benjamín Vivieres, el presidente de la República, Peña, se ve en la obligación de llamar a un diálogo nacional. Todas las cosas que ha propuesto hacer no se han hecho o no se han hecho bien, por lo tanto no encontramos muchas respuestas a muchas cosas. Y la falta de atención en un centro de salud, o la falta de atención en una escuela, o en la seguridad, etcétera, le afecta a todos los paraguayos, no solamente a los liberales, también a los propios colorados. Llamarnos también a un diálogo. Por eso coincido con Benjamín, de que debe de existir un diálogo. El diálogo es algo importante en la política. Decía Kennedy de que el hombre es bueno y cuando se le controla y se le ve lo que hace es doblemente bueno. Tiene que haber algo que le esté haciendo y controlando al gobierno, no es por maldad ni no porque el liberal odia al colorado, sino porque tiene que haber una oposición y esa oposición tiene que ser respetada. Muy bien. Primero comenzar en la casa y después a nivel nacional. Mi abrazo y respeto a todos y muchas gracias, Benjamín. Gracias a vos, muy amable por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa y volvemos con el tema energético, que es una carazú que nos afecta a todos. No solo, ni siquiera a los colorados y a los liberales únicamente, a todos los paraguayos, para ver cómo se aborda este tema y cuáles son las perspectivas. Ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado, vamos a abordar el tema de la crisis energética que podemos enfrentar en pocos años más si no se crean suficientes fuentes de generación de energías, además de las que tenemos, porque las hidroeléctricas para entonces ya no van a dar abasto a las necesidades del mercado. Hoy tenemos una gran cantidad de energía, somos un país con excedente de energía, pero dejaríamos de serlo en unos años más porque hay un crecimiento de la demanda interna. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Este no es un tema que se pueda resolver de un día para el otro. Y aún resolviendo en el plano de los proyectos y decir vamos a hacer esto, lleva su tiempo poner en práctica.
y a mí personalmente, y creo que a otra gente también, le genera mucha inquietud. El hecho de que se empieza a hablar mucho del tema es bueno, eso es positivo. Y que se formulen planes y se hablen de planes también. Pero ¿qué es lo que se ejecuta? Y ahí ya empezamos con, se da pie a la preocupación. Para hablar de este tema, que es de máximo interés nacional, estamos en compañía del ingeniero Fabián Cáceres, ex directivo de la ANDE, un hombre que conoce mucho de este tema. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Benjamín, un placer siempre compartir contigo, te agradezco para hablar de un tema que es por demás importante. Buenas noches, Julio, un placer también compartir contigo y bueno, este es un tema que realmente hay que encararlo y estamos todavía a tiempo, pero hay que tomar acciones, Benjamín. Sí, el reloj está corriendo, ya estamos casi en tiempo de descuento. También está con nosotros el doctor Julio Fernández, economista de profesión, exdirector de aduana, economista senior de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Julio? Un gusto nuevamente estar en tu programa, Benjamín. Realmente creo que es un tema muy relevante, muy oportuno y que desde los medios se estén tocando con mucha, digamos, con mucha capacidad técnica como la que tenés. Creo que va a movilizar más rápido este tema. Hace un año cuando hablábamos del tema energía en general, aún a la luz de los problemas, o 2 años con Brasil, cuando teníamos problemas de tarifa y compañía, éramos unos marcianos perfectos, ¿verdad? Hoy ya somos medio semi-marcianos, no llegamos ya a nivel de marciano porque se habla más del tema, la UIP está cumpliendo un papel importante en ese sentido. El tema es que, como decía hace un rato y ustedes lo comentaban también de otra manera antes de entrar al aire, se habla mucho pero se hace poco. Entonces, eso genera preocupación. Se habla de muchos planes, pero ninguno se ejecuta. ¿Cómo ves este tema de tantos planes y pocas prioridades, Julio? O que no hay directamente prioridades. Y sí, creo que el tema de la generación recién ahora surge como algo muy urgente. Estábamos, al parecer, muy convencidos del excedente energético. Incluso dentro de la OIP, cuando publicamos el documento, generó alguna sorpresa para varios empresarios también. ¿Sí? O sea, no es, digamos, el común de la gente cree que tenemos también todavía excedente. Entonces no fue un problema visibilizado. Claro, 40 años de tranquilidad con excedente energético, casi un carnaval energético. Brasil, sin embargo, en ese periodo de tiempo creció 340% más en generación. Y Argentina 220 aproximadamente, 210, lo mismo que Uruguay. Nosotros cero. Nosotros cero. Y hoy, obviamente, esa procrastinación, o ese rezago largo, no está pasando la factura porque el tiempo es muy corto. No hay un plan de generación concreto, porque para que haya plan hace falta cronograma, fondo, toda la tecnología. Si hay un buen plan de transmisión, de distribución, de generación, no podemos decir que haya algo concreto, pero sí vemos mucho movimiento en este tiempo. Recientemente tuvimos la visita de unos empresarios canadienses con intención de explorar gas. ¿En la UIP? En la UIP, sí. Entonces empieza a ver, vemos también por los medios de prensa que empresas españolas, o sea, que tienen alta experiencia en la fotovoltaica, manifiestan su interés. Entonces hay un movimiento diferente, pero todavía nada concreto. Sabes que a mí me sube la presión cuando le escucho a algunos voceros del gobierno, la tranquilidad con la que hablan. Sí, tranquilo. Vamos a hacer paneles solares, vamos a hacer nuevas hidroeléctricas. Está estudiándose y seguramente vamos a hacer el gasoducto con el Chaco, 530 kilómetros, son 2.000 millones de dólares. Y uno escucha eso y... Entonces, para poner las cosas más o menos para pisar un poco más de tierra, estos planes, Fabián, que se habla, por ejemplo, 20 pequeñas hidroeléctricas. Yo no descarto para nada, pero ¿qué tanto incide en la solución del problema que tendríamos en pocos años? Eso en el caso de la hidroeléctrica. Y también el tema solar y el tiempo de implementación de esas tecnologías. Bueno, Benjamín, antes quiero hacer un poquito, ponernos en el contexto de dónde estamos parados. Hoy en día nosotros tenemos 3 fuentes de generación
de las cuales Itaipú aporta 6.060 megavatios de potencia, Yacyretá aporta en torno a 1.700 como máximo, eso teniendo mucha agua. La central Acaraí, muy antigua, la más antigua de todas, 220 estando en óptimas condiciones, cosa que actualmente no lo está. Entonces, si sumamos todo eso, llegamos a los 7.800 megavatios de potencia. En marzo del 2025, el consumo llegó a los 5.122 megavatios de potencia en un horario, ¿verdad? En un horario en verano siempre el consumo es el doble que en invierno. Entonces, si tomamos ese verano y hacemos una proyección del crecimiento histórico del 10%, allá por el 2030, 2031, nosotros llegaríamos a tener problemas en los veranos en ciertos horarios. O sea que hay que entender que esa insuficiencia energética que se nos avecina no es que va a ser de la noche a la mañana y todo el año. Claro. Va a ser por época. El consumo de energía eléctrica es una especie de consumo safral, ¿verdad? Hay época del año que hay mayor consumo, especialmente en los veranos. También en el día hay horarios que hay mayor consumo, otros horarios que hay menor consumo. Entonces tenemos que correr contra esa demanda máxima que vamos a tener en algún verano a partir del 2030, 2031. Hay que también agregarle un poquito que la ANDE este año 500 megavatios arrancó de venta de energía a las criptomonedas o electrointensivas. A fin de año, según informaciones, quieren llegar a los 1.000 segura, y los contratos son hasta el 2027. Dicen que a partir de 2027 van a cortar o por lo menos ciertos los horarios que nos interesan. Entonces, la situación es que nosotros a partir del 2030 se va a prender la alarma para ciertos horarios que si no tenemos otras fuentes de generación, la salida va a ser cortar esa energía, ¿verdad? O sea, vamos a tener que cortar en ciertos horarios de punta, con todos los perjuicios que eso ocasiona, porque hoy la vida moderna sin energía no tiene sentido, ¿verdad? Todo gira alrededor de la energía. Y cada Julio, que es de la OIP, sabe que la OIP es el motor de la economía en cualquier país y ellos necesitan energía. Bueno, la ANDE tiene planes, tiene un plan maestro 2024-2033 y coloca varios escenarios para comenzar a construir nuevas fuentes de generación. Estuve mirando esos planes. Para ejecutar sus planes necesita entre 5.000 y 3.000 millones de dólares en este periodo de tiempo, ¿verdad? Inclusive obras que este año deberían de iniciarse, licitaciones especialmente de fuente solar, que hasta ahora no arrancaron. Y el tiempo cada vez apremia más esos recursos. La ANDE hoy en día no tiene, hay que entender que la ANDE hoy en día es una empresa que sus recursos no le alcanzan para desarrollar sus planes. La máxima inversión interanual que tuvo la ANDE estuvo en torno a los 300 millones de dólares interanuales. Y aquí estamos hablando entre transmisión, distribución, generación a partir de este año de 9.000 millones de dólares, que haciendo algo aritmético te daría 900 millones de dólares anuales, cosa que la ANDE no tiene. Entonces, yo creo que el gran jugador aquí es la ANDE. Es ANDE o Itaipú. Y el segundo jugador es Itaipú, si sabemos y nos apuramos en negociar alguna cosa en este corto periodo de tiempo que tenemos hasta el 2026, que vence el acuerdo que se firmó el año pasado. Y que seguramente por allí se podría ver. Entonces, Itaipú es un jugador interesante en la parte de darnos recursos para poder hacer. Y sobre eso algunas ideas después puedo expresarlas. Y la ANDE es el gran jugador, porque la ANDE es el que tiene que ejecutar estos planes y para ejecutar necesita recursos. Entonces yo creo que este momento es muy importante de comenzar a debatir la situación de la ANDE, cómo se van a conseguir esos recursos, por más que esos planes apunten a que el sector privado va a desarrollar como este sistema de generación que mencionaste, pequeñas centrales hidroeléctricas,
que en la suma total no alcanzarían los 400 megavatios. Todos con embalses pequeños, medianos o grandes. Sabemos que realizar estas obras desde el punto de vista ambiental tienen una complejidad enorme. El nivel de inversión está al orden de los 1.200 millones de dólares. ¿Con qué garantía te lo van a hacer? ¿Cómo vamos a vencer estas dificultades ambientales? Y al final, 400 megavatios de potencia prácticamente no es nada, Benjamín, es muy poco. Ese es nuestro crecimiento vegetativo anual, si no estoy equivocado. El crecimiento vegetativo promedio 10%. Más entonces. O sea, no llega ni siquiera al crecimiento vegetativo. No llega ni al crecimiento vegetativo, ¿verdad? Entonces, es una inversión alta, con muchos riesgos, y el costo de la energía que van a generar son relativamente altos. Hay que modificar la ley para que la ANDE pueda comprar, ¿verdad? El precio promedio de compra de energía 2024 de ANDE estuvo $29 el megavatio hora. Esos están por encima de los $150. Hay muchas dificultades por de ese lado. Claro, y estos datos a los que está haciendo mención Fabián, Julio, te quería señalar porque es un punto de partida de verdad preocupante. Si necesitamos más o menos 500, 600 megas por año para acompañar el crecimiento vegetativo y no tenemos ni uno, va sumando el monto de la necesaria inversión para después alcanzar eso. ¿Y cómo se plantea esto desde el sector privado? Y agrego lo siguiente, hay un proyecto anunciado del Ejecutivo de una nueva ley de energías o reformas en este campo. ¿Ustedes conocen eso? ¿Cómo están participando de todo esto? Sé que el sector privado está muy de cerca con todo esto, los directivos. Por otro lado, hay movimientos dentro del sector empresarial. En este momento tenemos varios empresarios, una delegación de la Unión Industrial Paraguaya visitando Francia e Italia, mostrando las necesidades de financiamiento y negocios que pueden surgir en Paraguay. Porque si se soluciona el problema que plantea el ingeniero de la tarifa, la ley, evidentemente el mercado está, no solamente necesariamente vamos a necesitar energía y eso está, digamos, se puede vender, es una demanda que va a existir. Entonces, en este momento hay un grupo de gente mostrando los negocios que pueden surgir. Por otro lado, también se acercan digamos, a la institución empresarios. Te comentaba fuera de micrófono que hoy estuvieron unos empresarios canadienses pensando en explorar gas. Entonces, también vemos algunos avances en materia del gasoducto. Claro, todos son planes que llevan su tiempo, pero si no se resuelven temas vinculados a la tarifa, al tema de cómo va a ser la gobernanza, cómo se va a financiar, cómo va a facilitarse eso, todo esto va a quedar realmente en aguas de borraja. En aguas de borraja. Claro, porque el tema, además, Fabián, ¿por dónde empezamos? Porque se trata de un problema muy complejo, se plantean alternativas que desde luego no son rechazables, si se pueden hacer pequeñas hidroeléctricas bien, si se pueden hacer plantas solares bien, pero la respuesta estructural de fondo tiene que ser mucho más audaz, si se quiere, y tiene que apuntar a una mayor generación si no queremos tener los problemas que anunciabas y de ir hacia Ecuador o importar energía, que sería una paradoja muy grande que va a tener efectos en los costos de producción sin lugar a duda y eso nos restaría competitividad, en fin, tiene toda una lógica. ¿Por dónde agarramos el toro este? Y bueno, es una pregunta bastante interesante que tiene muchos aspectos importantes que hay que considerarlo. Realmente hay que agarrar el toro por las astas en este momento. Y acciones se tienen que realizar. Los planes ya están, ¿verdad? Yo creo que continuar debatiendo y mirando planes es perder tiempo. Hay que realmente ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer y comenzar a prepararnos. Una de las opciones, hagamos generación propia para tener soberanía sobre el uso de nuestra energía, o sea, que seamos dueños de nuestra generación. Eso tiene un alto costo, el dinero tiene que salir de algún lado, el gobierno tiene que definirse y seguramente medidas impopulares tendrá que asumir para el beneficio futuro de la sociedad. Por otro lado, si no hacemos absolutamente nada, que hasta ahora ese es el ritmo de lo que se ve,
Y bueno, vamos a convertirnos en importadores de energía eléctrica. Para convertirnos en importadores de energía eléctrica, igual hay que gastar plata, ¿eh? También tenemos que comenzar a preparar el terreno. ¿Por qué? Porque la mejor o mayor posibilidad de traer energía importada es traer del mercado brasilero. Para traer del mercado brasilero hay que comenzar a prepararse por lo siguiente. La frecuencia en el Brasil es de 60 ciclos. Paraguay tiene 50 ciclos. No es que vos te vas y compras y ya lo traes. Tienes que convertir esa energía. El único equipo que está disponible es la conversora que es brasilera, que está en Furnas, a unos 15 kilómetros de Itaipú, y va hasta San Paulo, una ciudad que se llama Ibiúna, que está a unos 80 kilómetros de San Paulo. Eso solamente transmite en un sentido. Hay un plan de mejoramiento de actualización, dicen que está dentro de ese plan, pero nadie sabe para cuándo se va a terminar esa ejecución. Eso tiene que estar disponible antes de 2029, para que en caso que podamos llegar a un acuerdo con Brasil, podamos traer esa energía a nuestro mercado. Y adiós soberanía sobre nuestra energía. Adiós soberanía, pero entre tener soberanía y no tener soberanía, prefiero tener energía eléctrica. Claro, es la misma cosa del combustible. Nosotros importamos todo el combustible que tenemos, pero sabemos manejarlo. Bueno, en ese caso hay que comenzar a hablar con Brasil para que Brasil te permita entrar en su mercado como un comercializador, y porque si voy a entrar como un comercializador externo, los costos son otros, son mucho más altos. Deberíamos de reglamentar el nodo que se considera Itaipú, para poder ser un nodo común para meter y sacar energía. Eso en el 2020 en el Consejo de Itaipú ya se aprobó, hay que reglamentarlo y prepararnos para comprar, porque yo creo que ese va a ser el plan B. Comprar de Argentina es mucho más complicado. El mercado argentino, si bien aquí, como Julio mencionó, tiene una potencia instalada casi duplicada, pero es todo térmico, es carísimo, y las condiciones técnicas para traer energía de Itaipú, actualmente deberíamos de hacer una serie de ampliaciones para poder traer mayor cantidad de energía. Entonces lo más cercano y fácil que tenemos es Itaipú, pero para eso hay que comenzar a hablar. Voy a entrar un poquito de refilón en este tema del anexo C. La negociación del anexo C yo creo que ya pasó a segundo plano. Yo creo que cualquier negociación sobre el anexo C va a tener dificultades casi insalvables, hacer notas reversales, hacer aprobar en el Congreso brasilero, hacer aprobar en nuestro Congreso, aplicarlo, ver algunos beneficios, cuando que en unos años más el total de energía que nos corresponde ya vamos a traerlo toda. Claro. Entonces ya no tiene sentido. Cuanto más baje la tarifa, entonces va a ser mejor. Va a ser mejor, y yo creo que hay que avanzar hoy con Brasil en conversaciones donde podamos resolver cuestiones que nos interesan, sin entrar en notas reversales. O sea, solamente con Itaipú. Y allí sería ver cómo Paraguay puede acceder a energía brasilera, ver, por ejemplo, bueno, antes la tarifa, antes del ajuste estaba en 16, pasaron 19 y algo, 28. ¿Verdad? Puede bajar a 12 en el 2000, hasta el 2026 va este acuerdo, a partir del 2027 esa tarifa va a bajar. Antes de que baje, se podría ver si se mantiene esa de 16, de tal manera, eso te sobraba algo así como 800 millones de dólares para repartirse entre ambos países. A ver si se puede hacer, terminar la navegabilidad por el río Paraná, hacer la esclusa de navegación, 1.200 millones de dólares. Ver si se puede hacer nuevas fuentes de generación, si se puede ampliar Itaipú, hacer algunas cuestiones que puedan introducir mayor cantidad de energía. O sea que este es un momento que hay que sentarse a hablar con los brasileños y tratar de negociar antes que esa tarifa se dispare hacia abajo, por un lado. Por otro lado, yo creo que también prepararnos para el plan B de traer esa energía de Brasil. Por supuesto, para mí particularmente, yo comenzaría por ver acciones concretas del gobierno con planes que le permitan a la ANDE tener suficientes ingresos e iniciar estas licitaciones. Por ejemplo, para este año estaba previsto paneles solares de 120, 140 megavatios en el Chaco. Estamos en junio. Hacer una licitación 4 por año más o menos.
deberían de disparar ya con eso, ¿verdad? Yo creo que ya este año ya no llegamos, un año perdido, un año que ya no lo vamos a recuperar. Y bueno, Pero, hay muchas cosas por hacer, Benjamín. seguro, todo. Y algunas que se pueden implementar. A mí me fascina, de verdad, cuando escucho megaproyectos, porque son ambiciosos y no hay que renunciar a ellos, hay que programarlos, estudiar, ponerlos en perspectiva. Por ejemplo, el gasoducto que va a cruzar, que se habla de que cruce todo el Chaco. 530 kilómetros, no es una soncera. Solamente en territorio paraguayo. Solo en territorio paraguayo. Y una inversión muy grande de 2.000 millones de dólares que después termina siendo el doble o el triple, ¿verdad? Entonces, sin embargo, como alternativas hay otras más de corto plazo, menos ambiciosas, menos onerosas, más viables. Por ejemplo, el gas con Formosa, que algunos dicen que tiene inconvenientes. Pero ¿cómo se puede participar o cómo promover esa discusión? Ustedes, digo, la UIP, son de los más interesados, todos somos interesados, pero sin energía no hay posibilidades de crecimiento económico, de que funcionen las industrias debidamente. O por lo menos no a los costos que implicaría si tenemos soberanía sobre nuestra energía, a que si nos convertimos en importadores. Increíblemente, en el foro que recientemente organizamos, una de las conclusiones del sector empresarial es la tarifa ya no puede ser política. O sea, el industrial que va a comprar te dice, voy a pagar lo que sea, pero no quiero que me falte. Entonces, definitivamente, eso implica que hay una preocupación muy grande. Entonces, creo que esas opciones que están mencionando, hay algunas que son de corto plazo. Creo que también Yacir Etazo nos puede explicar mejor, el ingeniero puede ampliar 3 turbinas más sin inundar y que está, digamos, de más corto plazo. Hay cuestiones que pueden ser mucho más rápidas. Obviamente hay que cuidar. Yo entiendo que la ANDE está jugando con los 1.000 megavatios que va a desenchufar después para ganar un poco más de tiempo, más algo de Añacuá, algo de las 3 turbinas que podrían negociarse con Yacir Etazo. Pueden darnos un poquito más de tiempo hasta que avancen las obras. Yo creo que no está explorado eso que mencionaba Benjamín, porque yo ya escuché hablar de eso y se habla de que, entiendo que están diciendo de que la que va a tener mayor caudal es de la bioceánica y que la que estratégicamente, como también se puede explorar gas en el lado paraguayo, es lo que está priorizado y además que son 100 kilómetros para ingresar al territorio paraguayo lo que hay que invertir. Y entiendo que eso de Formosa, para llegar a Vaca Muerta, a los conductos que llevan, hace falta 300 todavía. Pero creo que es un tema a explorar, si es así, si es factible. Acá yo creo que va a ser, finalmente la crisis va a obligar, o sea, incluso la proximidad de la crisis a tomar decisiones que durante mucho tiempo se postergaron, ¿verdad? Revisar la tarifa, la gobernanza digamos, de la ANDE, soltar al sector privado, porque finalmente si uno mira el presupuesto público y ve, Paraguay hoy tiene ya un nivel de endeudamiento del 40% de su PIB. Para muchos dicen, no, es poco comparado con América Latina. Sí, puede ser, pero nuestra presión tributaria es 11%. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. La capacidad de recaudación es inferior. Es inferior. Entonces, obviamente, nosotros tenemos escaso margen para financiar proyectos de este tipo de envergadura. Entonces, el sector privado va a ser clave y el hecho de que sea rentable, de que haya mercado, eso va a motivar que vengan inversiones. Pero eso hay que facilitarlo. Este tema del gas proveniente de Formosa, eventualmente, lo que se argumenta es que la capacidad de transmisión del gasoducto es más limitada que este ramal, que el que viene de Vaca Muerta para la bioceánica, y efectivamente es así. Pero según versiones técnicas, esto habría que confirmar, ¿verdad? Daría como para instalar una planta térmica que genere 1.000 megavatios. Y esa es una cantidad importante porque parcialmente contribuiría de manera significativa, digamos, a hacer frente a la cuestión. No, sigue siendo insuficiente, ¿sí? Pero entre la nada y tener una turbina y media más de Itaipú, porque esos son 1.000 megavatios, sería un avance. Todo es a confirmar, porque no hay mucha información precisa sobre todo este tema, incluso sobre la ley, el proyecto de ley. ¿Ustedes todavía no accedieron a ese proyecto?
particularmente no, justamente un grupo de directivos estaba consultado si alguien tenía esa ley. Yo creo que, no sé si el presidente lo tiene, pero bueno, hay un grupo empresario pidiendo que se socialice para ver efectivamente, porque muchas veces las leyes que se hacen con buena intención, si no tienen un buen estudio, no sirven. Voy a dar un rápido ejemplo. Se hizo una ley para mejorar el salario mínimo en las empleadas domésticas, para que se llegue al salario mínimo. Lo que hicieron fue perjudicar. Porque a veces cuando no se hace el estudio del impacto, el incentivo, la motivación del sector privado, finalmente una ley no sirve. Las PCH no generaron todavía ninguna PCH. Ahora se va a modificar para generar, porque obviamente hay que trabajar mucho en los incentivos. Entonces, lo bueno sería socializar y, bueno, para ser franco, no dispongo de esa ley. ¿Vos conocés algo al respecto, Fabián? En detalles no, pero sí sé que, por ejemplo, las nuevas fuentes de generación que podrían entrar en nuestro sistema, por los costos que ellos podrían ofrecer, la ANDE por ley no les va a poder pagar, ¿verdad? La ANDE por ley no puede pagar algo más caro de lo que ya tiene. Dispone de energía de Itaipú y Yacyretá en este momento, que son precios bastante bajos. Tendría que subir sus precios. Entonces, en este momento la ANDE está atada. Si viene una solar, por decir así, las solares en el mundo están bajando los precios de generación. Un precio normal sería algo así como $140 en términos de energía. Las más eficientes, tengo información que ya llegaron a los 100 megavatios, pero la ANDE te compra energía en Itaipú a $37.36. Con Yacyretá se acordó ahora a $28. ¿Y la más barata cuánto decía? La más barata está en torno a $100. Pero aquí no va a llegar a $100. Aquí porque van a ser plantas nuevas con inversiones altas, seguramente van a arrancar más de $100. Las pequeñas centrales hidroeléctricas, la información que yo manejaba era que estaban por encima de los $150. Entonces eso es imposible de meter en nuestro mercado, ¿verdad? Pero volviendo a las alternativas, yo creo que todas las alternativas son viables. La suma de todo eso es lo que nos va a dar un respaldo importante. Está el tema del Añascuá, que no es grande, 270 megavatios, la mitad, eso va a ser nuestro, 135, pero eso está encaminado, estaba parado, yo creo que está parado todavía por falta de recursos, ahora con este acuerdo va a tomar impulso. El tema de Yacyretá está preparado para 30 máquinas, 20 están operando. Se puede esas 10 máquinas más, la parte civil ya está toda completa. Meter 10 máquinas más implicaría poner un embalse de regulación agua abajo, tal vez hasta 3 se puede agregar sin necesidad de hacer algo para regular ahí abajo. Y bueno, 160 megavatios cada máquina no deja de ser despreciable. Todo eso va sumando, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que las generaciones de solares son intermitentes, no son para 24 horas. Son apenas para el horario de demanda máxima. Si invertís en baterías. Tenés que meter baterías mismo así, ¿verdad? Al meter batería y hacer eso, la producción te disminuye. Y tu costo también se dispara, ¿verdad? Los costos se disparan, pero enormemente. Las solares en este lado del mundo en verano 6, 7 horas, en invierno 4, 5 horas. Hay muchos detalles técnicos que tienen que ser bien analizados y por supuesto, yo creo y confío en la capacidad técnica de los profesionales de la ANDE, ¿verdad? Todavía les conozco a varios de ellos. Yo sé que varios de ellos estuvieron recorriendo el mundo, por decir así, viendo nuevas alternativas y yo creo que van a poder plantear buenas soluciones. El problema va a ser allí la parte de recursos. Yo creo que en esa parte tenemos que centrarnos, vuelvo a insistir, la ANDE es un jugador demasiado importante en esto. Hablaron recién de la tarifa técnica, de la tarifa política. Esos son términos que en el ámbito técnico desconocemos. Para nosotros la tarifa es la tarifa. Hoy en día la tarifa que tiene la ANDE
es una tarifa pérdida. Sus costos está están por subvencionada. encima del costo final. Eso es inadmisible en cualquier tipo de empresa. La ANDE ya no tiene condiciones de sobrevivir con esa tarifa, ¿verdad? Entonces todo eso hay que analizar. Los ingresos genuinos vienen de la tarifa, ¿verdad? Salvo que el gobierno, que es otra alternativa, vea una forma de potenciar o de apalancar la economía de la ANDE de tal manera que la ANDE tenga recursos. Sin recursos es imposible pedirle solución a este problema grave que implica enormes dinero en términos de financiamiento, pedirle una solución a la ANDE. Dos palabras finales, Julio, pues ya me están retando acá. Al oído. Creo que además de todo lo que estamos mencionando, hay que trabajar en este tiempo en mejorar la eficiencia, reducir las pérdidas, negociar mejor también con Brasil. Brasil regula el caudal del agua porque tiene 50 represas más arriba. Y eso hace, como ellos usan la solar de día y guardan para la noche como batería el agua, finalmente no nos llega el suficiente caudal, y eso hace de que tengamos situaciones casi como si estamos en sequía y tenemos menos producción. Entonces, todos esos detalles habría que corregir para ganar tiempo mientras se negocia rápidamente y acelerar estos procesos para que en el 2030 hablemos de otro tema y no estemos muy preocupados. Pero así como están las cosas, yo por lo menos hoy termino más preocupado que en otras ocasiones, de verdad. Porque si bien se empieza a hablar del tema, lo cual es positivo, no se concretan proyectos definidos. Y así como dicen los chinos, de todo camino comienza como por el primer paso. Nosotros no tenemos ese primer paso, que es cuál es la hoja de ruta. Eso nos daría a todos más tranquilidad si hubiera una hoja de ruta, decir, vamos a encarar por acá la cuestión. Si no, pareciera que es el plan B al que se apuesta sin decirlo. Vamos a hacernos más importadores de energía. Yo no quiero renunciar a la posibilidad de que Paraguay siga siendo un país con excedente de energía. Eso tiene enormes implicancias para su crecimiento económico y su desarrollo. Así es. Entonces, vamos a seguir, obviamente, discutiendo este tema y promoviendo el debate al respecto. Le agradezco muchísimo, Fabián. Julio, muy amables. Gracias. Muchas gracias y gracias, Benjamín, y muy buenas noches a todos. Bueno, nosotros nos despedimos antes, un consejo de carácter comercial. En Basa sabemos que los logros son más grandes cuando se comparten, porque no es solo un 0 kilómetro, es llenarlo de amigos. Y no es solo un viaje, es vivirlo con quienes más querés. Por eso en Basa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Basa a tu lado en cada logro. Les agradecemos mucho por habernos acompañado estos minutos. Nos reencontraremos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.